Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentan Diálogo. Aquí estamos nuevamente en diálogo con nuestros alumnos de audiovisual y multimedia de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, el Arzobispado y por supuesto Canal 9 Bio Bio, para abordar temas que a ustedes les interesen. Hoy día tenemos un programa bien interesante porque vamos a hablar de la misión de bienes nacionales en la región y la acción de Techo. Para ello hemos invitado a James Argo, que es abogado, Seremi de Bienes Nacionales, recién asumido, y Pablo Marinao, director regional de la Fundación Techo. Y me acabo de enterar, es importante que ustedes sepan, que eran más o menos compañeros de curso, para que vean los buenos frutos que da la Universidad de Concepción, hay que decirlo, porque ahí la escuela de Derecho. La escuela de Derecho. No, pero toda la escuela, ¿no? En especial la escuela de Derecho. Así es. Lo encuentro interesante, uno anda de corbata, el otro anda así, porque trabajan en el ámbito, pero están en lo mismo. Colaborar para superar el drama que significa no tener vivienda. Entonces yo quisiera empezar con Pablo para que nos cuente en qué está la Fundación Techo. Bueno, monseñor, primero muchas gracias por la invitación. El Techo es una institución ya de larga data. Llevamos 20 años trabajando en pro de la superación de los campamentos, la pobreza. Un dato interesante es que el Techo nace en Curanilahue, acá en la región del Biobío, y hoy en día está en toda Latinoamérica y el Caribe, Miami, Nueva York, París, Londres, trabajando en pro de la superación de la pobreza. El Techo hoy en día está abocado a la búsqueda de la construcción de ciudades justas, combatiendo la exclusión, buscando construir ciudades justas y sostenibles, de modo de que todos queden dentro de este gran paraguas que significa la vida digna. Ya. Una pregunta, en Techo, en la región, vamos concentrando en la región, ¿cuántas personas trabajan? ¿Cuál es el perfil? Si alguien quiere ser voluntario, ¿con quién tendría que vincularse? Porque seamos también prácticos, digamos. Claro, nosotros hoy en día tenemos más de 200 voluntarios permanentes trabajando en la región. Si quieren pueden ir a la oficina a buscarnos y a trabajar junto a nosotros. Estamos ahí en Chacabuco 1042. Trabajamos 18 profesionales de manera permanente. A mí me toca dirigir un maravilloso equipo, tengo que decir, todos en pro de la búsqueda de soluciones habitacionales definitivas y el trabajo con ahora 18 campamentos que existen en la región. ¿En qué están exactamente ahora? Hoy en día, por un lado, estamos desarrollando proyectos habitacionales. Nosotros, además de ser una fundación, también somos una entidad patrocinante, lo que significa que construimos vivienda o gestionamos la construcción de vivienda definitiva. Ya. Y paralelamente, en nuestro rol netamente de fundación, gestionamos junto a las familias, primero, mejoras en su calidad de vida a través de proyectos que surjan de las necesidades concretas. No sé, hemos llegado a construir copas de agua para proveer de agua potable a familias que no tienen hoy en día ese suministro, mientras llega su solución habitacional. Y además, cuando no podemos ser la entidad patrocinante, gestionamos la solución habitacional definitiva. Perfecto, perfecto. Bueno, James acaba de asumir hace 2 meses. ¿Qué ha visto? ¿En qué están? ¿Con qué equipo se encontró? A ver, bueno, primero agradecerle la invitación, monseñor. Estoy contento de poder explicar un poco y comentarle a la comunidad qué es lo que hace Bienes Nacionales, porque muchas veces se generan ciertas confusiones. La verdad es que nosotros nos abocamos principalmente a 2 temas. El tema que en realidad es un poco parecido a lo que realizan ustedes, que dice relación con regularizar títulos de dominio. Y eso es muy, muy importante porque no solamente habilita para lo que son las políticas públicas, sino que podría imaginarse usted, monseñor, lo importante que es para ciertas familias que llegan durante muchos años viviendo en un sector determinado poder decir, soy dueño no solamente de mi vida, sino que del lugar en donde yo vivo y por tanto aquí yo genero mi proyecto personal.
¿Cuántas propiedades se regularizan al año más o menos? ¿En qué están eso? Poco más de 2.000. La verdad es que la cifra de este año, la idea es que sea un poco más, pero estamos hablando de más de 2.000 casos anuales en la región del Biobío. Perfecto. ¿Y la segunda? La segunda dice relación con lo que quizás es un poco más visible, que es administrar justamente el patrimonio fiscal, los inmuebles que son de bienes nacionales y que están muchas veces entregadas a organizaciones o están en vías de entregarse a organizaciones o destinarse a instituciones tanto públicas como también privadas. Y la idea de nosotros es que justamente este es un ministerio muy social, no solamente por el entrega del título de dominio, sino que porque pone el patrimonio fiscal directamente a beneficio y al servicio de la comunidad. ¿Y eso se hace vía postulación? Efectivamente, concesiones de corto o de largo plazo, según sea el caso, más de 5 años se entiende de largo plazo, menos de 5 años de corto plazo, y también destinaciones en caso de instituciones que son públicas o transferencias inclusive. ¿Ustedes cómo conversan? Porque en el fondo están en lo mismo, están generando espacios para que las personas puedan tener una vivienda, ser dueños de ella. ¿Cómo conversan ustedes? ¿Qué canales tienen de participación entre ustedes? Y sobre todo en lo personal, ¿qué significa para ustedes, profesionales jóvenes, estar, digamos, abocado a un tema tan relevante como es este? ¿Por qué no nos cuentan un poco la experiencia? ¿Cómo llegaste a Techo, por ejemplo? Yo llegué por ser voluntario. Sí, comencé la universidad, un poquito antes de hecho también, si mal no me falla la memoria, empecé a ser voluntario en la fundación. Estuve ahí 6 años y hace 3 años empecé a trabajar en esto. La verdad es que la vivienda y el urbanismo son el tema que más me mueve desde el punto de vista del derecho incluso. Por eso me quedé trabajando acá. Será especialmente el tema. Interesante, ¿eh? En el caso mío, hace tiempo ya que estoy con vocación de servicio público, desde la universidad participando en distintos voluntariados, fui dirigente universitario también, y al salir de la U se dio esta posibilidad de poder servir también desde esta palestra. Ya. Ahora, yendo a los temas más concretos, ¿qué tiene que hacer una persona para regularizar su situación? Una persona que vive en un terreno durante mucho tiempo, esa pregunta para el Ceremi, y para usted la pregunta es, ¿qué podría aportar en concreto Techo para alguien que está sin vivienda? Que es allegado, que está en un campamento. Esas son, en el fondo, las preguntas que yo quisiera hacer. A ver, en el caso de la pregunta respecto a la regularización, hay una serie de requisitos que impone el decreto ley que rige el decreto ley 2695. Ya. Y siendo la más importante, la posesión tranquila, ininterrumpida y pacífica durante más de 5 años. Es decir, que una persona esté no solamente con la tenencia material de un inmueble, sino que con ánimo de señor y dueño. Es decir, o sea, que no haya un litigio. Exacto, justamente. Que nadie diga, mire, esto es mío, porque esto es para iniciar el procedimiento de regularización. ¿Y cómo llegan, perdón, sí, esas personas en general, cómo llegan ahí? Directamente. No, o sea, perdón, ¿cómo hoy día las personas se hacen de un sitio para vivir y después de 5 años? ¿Cuáles son más o menos? Es que hay situaciones, hay una variedad de situaciones, desde algunas personas que son herederos y que nunca regularizaron su situación, digamos, como también personas que, se da mucho sobre todo en sectores rurales, de personas que quedan a cargo de un campo y resulta que el dueño después desaparece o alguien permitió y toleró de que ellos en el fondo se instalen y pongan su casa y pasa el tiempo y esta situación no se concreta. Ya, una vez que se cumplen estos 5 años, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer la persona en concreto? No, se ingresa la carpeta formalmente al ministerio con una serie de requisitos adicionales y se ofician a las instituciones públicas para saber más datos sobre el inmueble, es decir, si es que esto es una herencia, si es que hay o no hay heredero, personas con mejor derecho, se hacen una serie de publicaciones y felizmente en la medida de que ande todo como corresponde, esto se concreta con un título de dominio, con una entrega de título de dominio por parte de nosotros como bienes nacionales. Perfecto. ¿Y eso cuánto tiempo demora más o menos? Bueno, es variable. Es muy variable, pero nosotros siempre trabajamos en base a metas anuales. Ya, perfecto. ¿Y el caso? Ahí yo creo que la mejor respuesta es ser desde la sociedad civil un ente conector.
Voy a citar dos ejemplos muy concretos. Hoy en día nosotros estamos sosteniendo mesas de trabajo con el Servio para la búsqueda de las soluciones habitacionales definitivas con estos campamentos, ¿ya? Nos encantaría, por ejemplo, que estas mesas se ampliaran hacia bienes nacionales. Nosotros tenemos harto que conversar. Y ahí un ejemplo concreto que ocurrió hace el 2016, nosotros asesoramos bajo el alero del mismo decreto ley 2695 para la regularización de una comunidad en Ñuble, un campamento, Don Ramón del Saque, obtuvo los títulos de dominio en su momento, en su oportunidad. Hoy en día está luchando por la urbanización, pero obtuvo la titularidad de su terreno y hoy en día tenemos familias que gracias al trabajo coordinado y a la gestión y al trabajo también del Ministerio, de la Seremía, cuentan con la titularidad de su terreno y la seguridad de estar viviendo en un espacio protegido. Perfecto, claro, hace la diferencia. Sí, claro. Y después viene la segunda etapa, que es la urbanización. Claro, la urbanización. Y ahí nosotros desde el techo, que tenemos un trabajo, una larga data de relación con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y hoy en día nos gustaría ampliar esa gestión, hemos aportado a la modificación y la modernización de la política habitacional. En estos últimos años hemos generado estándares diferentes, protocolos distintos, acordes con derechos fundamentales, pero también acordes con la política urbana. Solo por mencionar un dato, nosotros llevamos construidos más de 450.000 metros cuadrados. Y cuando la política habitacional decía que la vivienda definitiva tenía que tener 42 metros cuadrados, en promedio nosotros las construíamos de 61. Entonces, ese trabajo coordinado que nosotros estamos logrando hoy en día junto con el Estado, y junto con los gobiernos en general, es el que hoy día estamos tratando de buscar. Oiga, o sea que este techo para Chile, como se llamaba antiguamente, que yo conocí hace 20 años, sí, que estaba abocado a las media agua, ha tenido un cambio radical. Radical. Nosotros, ahí hay que hacer obviamente la distinción entre la teoría y la práctica. La media agua fue una respuesta de emergencia durante años, porque sí, claro, las políticas no alcanzaban a todos. Hoy en día cada día avanzamos más. El 2009 dejamos de construir las media aguas y nos enfocamos derechamente a participar, sí, a gestionar, a lograr la vivienda definitiva, a lograr la estabilidad y la inclusión en la ciudad para las personas. Solo por aclararlo también, es importante decir que el techo solo ha vuelto a construir vivienda de emergencia y ni siquiera media agua, sino que con otro estándar constructivo que diseñamos, una vivienda progresiva, que es una aleación entre madera-plástico, solamente las construimos para las emergencias. La fundación responde en madera-plástico, o sea, la típica media agua de madera ya se acabó también. Ya se acabó también. Entonces, hoy en día tratamos de responder solamente en ese caso con una vivienda de emergencia. El resto es netamente organización comunitaria dentro de estos campamentos, conexión con redes y búsqueda de solución habitacional definitiva, ya sea a través de la propia fundación como entidad patrocinante o con otros actores. En este caso, la importancia de bienes nacionales es clave. ¿Quiénes son los otros actores que están en esto? ¿Desarrollo social? Sí, yo diría que más bien la Seremi de Bienes Nacionales en conjunto con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Servio. Si tuviera que explicarlo de alguna manera, nosotros llegamos hasta lo que es el primer peldaño, es decir, regularizar estas situaciones que yo le comentaba a Monseñor de cierta irregularidad. El nombre es un poco feliz, pero esa es la realidad, digamos. Bueno, si alguien no tiene su título de dominio, es una situación irregular. Está en una situación al menos ambigua, digamos. Exacto, claro. Y posteriormente, claro, ya pensar en lo que es la vivienda o eventualmente quizás una ampliación de vivienda, una reparación también. Hay una serie de subsidios y políticas públicas que suponen necesariamente el ser dueño. Y en eso es en lo que nosotros colaboramos. Perfecto. Ahora, bueno, ustedes seguramente conversarán con sus compañeros de curso, se juntarán una vez al año, etcétera. Sí. ¿Qué piensan ellos? Por ejemplo, el caso que empezaste como voluntario siendo abogado y ahora estás en esto, cuando no son los caminos, por así decirlo, tradicionales de un abogado, digamos. O sea, normalmente la expectativa de los abogados es trabajar en un bufete o entrar al sistema judicial, pero esto es bastante atípico. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Lo recomiendas? Totalmente. O sea, aquí hay un ejercicio de ponerse a disposición, en primer término, y eso, aunque suene distinto o suene contraintuitivo, trae muchas cosas buenas. A ver, por ejemplo. La capacidad de aprender
otro tipo de habilidades que a lo mejor en la universidad no se aprenden, porque dicen relación con el trato humano, con la llegada a los problemas, a las problemáticas sociales. Nosotros creo que el derecho es una ciencia que finalmente traduce o debe traducir lo mejor posible a la regulación cuáles son las necesidades de la comunidad, finalmente. Claro que lo recomiendo. Mis amigos, tengo la suerte de contar con muy buenos amigos desde la universidad y un grupo grande, están contentos con los caminos que cada uno va desarrollando. Y eso es importante. ¿Y el caso? Sí, más o menos lo mismo. Efectivamente, quizá algo poco convencional, pero para los que somos... ¿sí? Cuando se supo que tú eras Ceremi, ¿qué te decían tus compañeros? No, felices. Lo que pasa es que para ellos tampoco es novedad de que yo esté en esto, que haya tenido un llamado desde lo público, porque lo vengo teniendo desde la universidad, con la dirigencia estudiantil, el trabajo en voluntariado también, fui centroalumno de Derecho entre medio. ¿Tú también eras dirigente estudiantil? No, yo siempre estuve metido en el... Canalizaste, digamos, en el techo. Oye, si a usted lo invitaran a dar una conferencia a la Escuela de Derecho, sí. Oye, si tuviera que conversar con el rector, ahora hay un nuevo rector, sí. ¿Qué cambio le harían a la carrera desde lo que han vivido ahora? Ahí, sin tratar de centrar solamente el tema en el urbanismo, yo trataría de proponerle a la carrera una diversificación entre las grandes áreas del derecho que de repente están como un poco no tan enseñadas en la cátedra. O sea, lo que más se enseña es civil, penal, civil, comercial, procesal, administrativo. Sí, claro. Entonces, el ramo de urbanismo era cortito en la universidad. Tal vez seguir ampliando la gama de electivos o propuestas distintas de derechos especiales, no sé, si a alguien le gusta el derecho de pesca, por ejemplo, la posibilidad de desarrollarlo dentro de la universidad sería muy, muy atractivo. Yo creo que le haría muy bien a la... Yo estoy de acuerdo con eso de especializar un poco lo que son las ramas de derecho, pero también trabajar en lo que son los electivos. Con estos temas de voluntariado, claro. Yo creo que se podría hacer un esfuerzo para aquellas personas que tienen este llamado, que lo puedan canalizar, pero desde la universidad hacia la sociedad. Claro. ¿Y cómo ha sido tu diálogo, por ejemplo, con los arquitectos, con los urbanistas? ¿Y cómo ha sido tu diálogo, digamos, con el servicio público, que por naturaleza es complejo, tiene una estructura, digamos, bastante pesada? ¿Cómo han vivido cada una de esas experiencias? Un constante aprender, un constante análisis. A mí me encanta el tema del urbanismo, entonces las relaciones con los arquitectos, con los constructores civiles, con los planificadores incluso, es una cuestión que es muy integral finalmente. Es muy amable la conversación, sobre todo en la institución, nos permite pensar harto, nos permite pensar ciudad finalmente. Que es lo más importante hoy en día, creemos nosotros. Ahora, estos 18 campamentos que tú hablabas, ¿dónde están más concentrados? ¿Cuál es el perfil de la persona que vive en campamento? Importante que las personas sepan eso. Claro. A ver, primero precisar que en la región hay 132 campamentos. El número no es menor, ¿ya? Y ahora el gobierno también felizmente anunció la actualización del catastro de campamentos que no se actualiza desde el 2011. Y la naturaleza del campamento es que no tienen título de dominio, o sea, a pesar de vivir en la indigencia, tampoco tienen un título. Claro, hay una definición que el techo planteó por ahí por el 2009 y se adopta después en el catastro del 2011 y se ajusta nuevamente estos últimos años. Y por definición, un campamento son 8 o más familias que viven con cierto nivel de contigüidad, que no tienen la propiedad legal del terreno. Perfecto. Y que carecen de alguno de los 3 servicios básicos. O sea, agua, luz y alcantarillado. Ya, perfecto. Cualquiera de los 3 que falte, ya estamos en presencia de un campamento si se cumplen los otros requisitos. Perfecto. Entonces, ahí la Fundación ha tenido un trabajo de ir levantando las necesidades principales y apuntando a las soluciones habitacionales definitivas. Con estos 18 campamentos que hoy día trabajamos, ese es el foco. El perfil de las personas que viven en campamentos son gente totalmente trabajadora y que busca en realidad integrarse a la ciudad. Ya. Eso es clave. Y con niveles, digamos, educacionales bastante eficientes también, que no han tenido acceso a un trabajo, digamos, que les permita
tener su propiedad. O sea, en general, ¿ese es la extrema pobreza en Chile o hay otra extrema pobreza más dura todavía? Ha ido mutando la extrema pobreza. De hecho, es más, en 2 semanas más nosotros vamos a hacer algo que se llama el Mapa del Derecho a la Ciudad, que es una estrategia de exploración de estas formas nuevas de exclusión social, que ya escapan un poquito solo al campamento. Pero solo para acotar el dato, es importante decir, por ejemplo, que el 98% de las familias que viven en campamento no acceden a la educación superior, a la educación ya sea universitaria o técnica. Ese es un punto. Eso es un punto clave y eso genera barreras estructurales finalmente, porque las familias se quedan viviendo ahí porque no acceden al redistribuidor finalmente educativo, que significa entrar a la educación. Vamos a una pausa y una pregunta que quedó pendiente para que me la recuerden es ¿quién se hace cargo del resto de los campamentos? Que son 132 y de qué manera podemos ayudar. Bueno, realmente ha sido una conversación muy interesante. Vamos a una pausa en diálogo y escríbanos @pdiálogo y volvemos. Aquí estamos nuevamente con nuestros estudiantes de Dirección Audiovisual y Multimedia, conversando con el Ceremi de Bienes Nacionales, James Argo, y con el director regional de la Fundación Techo, Pablo Marinao. En el primer bloque nos contaba Pablo que ellos están abordando 18 campamentos, pero me decía que la región son 132. Entonces la pregunta, ¿quiénes se están haciendo cargo? ¿Tienen una cierta presencia y están levantando proyectos en el resto de los campamentos? Claro, ¿Y cuál es la política de gobierno en esta materia? Sería importante. Claro, efectivamente. A ver, nosotros, por lo menos, en lo que atañe a bienes nacionales, generalmente llegamos al tema del campamento justamente a propósito de las regularizaciones. Muchas veces esto sucede en territorios o en inmuebles que son efectivamente el fisco, pero también sucede que a veces estos son en terrenos o de privados o incluso de otros organismos públicos como municipalidades. Le pongo un ejemplo, monseñor. Sí, estamos trabajando junto a la municipalidad de Hualpén la regularización de 35 títulos de dominio en Caleta Chome. Esto, como es municipal, evidentemente pasa por una decisión del Consejo Municipal, pero la voluntad de nosotros como Ceremi es que eso se regularice y ojalá a la brevedad. Esto es un problema que se arrastra de años y vía esta excepcionalidad que nos permite el decreto ley podríamos estar en condiciones de resolverlo incluso este año. Ahora, ¿es una regularización para todos o es individual por cada familia? Es individual. Perfecto. Cada persona ingresa a su propia carpeta. Perfecto. Sí. Perfecto. ¿Y el resto de los campamentos, qué están, quién los asesora? Y la otra pregunta, ¿por qué ustedes llegaron a esos 18 y no a otros, digamos? ¿Cómo llegan ustedes a abarcar ese y no otro, digamos? A ver, primero, llegamos a esos campamentos porque es donde el modelo de trabajo, nuestra forma de trabajar junto con voluntarios, profesionales y los pobladores de los mismos campamentos, estamos todos dispuestos para. Nosotros también abordamos otros campamentos, los visualizamos, los incluimos dentro de los catastros, pero no tenemos la capacidad de llegar a todos. Yeah. Y ahí la invitación también es a los jóvenes a sumarse a este trabajo voluntario y a ir gestionando colaborativamente las soluciones habitacionales, que es muy posible. Y respecto a lo primero, hay organismos del Estado que se encargan del trabajo con campamentos y ahí la labor principal la desarrolla el Servicio de Vivienda y Urbanización, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Lo que falta, creemos nosotros, es el trabajo intersectorial y la creación de políticas públicas y en realidad de una planificación de ciudad que sea integral entre distintos actores de la sociedad civil, como no somos nosotros, el Estado, el gobierno, etc. Entonces, para poder llegar a estos 132 campamentos y darles una solución integral, lo que nosotros proponemos esencialmente es una mesa de trabajo participativa donde los diversos actores vayamos conversando sobre nuestras posibilidades. Además de Techo como institución que se ocupa de sacar adelante los campamentos y darle una vida más digna, ¿qué otras instituciones están abocadas a esto? En términos de la sociedad civil, sí, ahí podemos mencionar, por ejemplo, Urbanismo Social, que trabaja directamente en los barrios, levantando las necesidades y
en realidad sacando adelante desde un punto de vista más cultural y más identitario a las personas, ahí hay buenos amigos trabajando. Fundación Superación de la Pobreza, que también trabaja esencialmente con sus programas en zonas rurales. Ese es un programa del gobierno, ¿no? No, el de gobierno se llama Chile Barrio. Sí, ¿Otra cosa? Es diferente, sí. Chile Barrio lo que busca, claro, es generar justamente una identidad barrial en base a ciertas mejoras que pueden ser no solamente en términos de urbanismo propiamente tal, sino que también en términos de seguridad o generar espacios de encuentro, que imagino que también un poco la mirada que tienen desde la sociedad civil todas las organizaciones y en particular Techo. Oye, yo en Santiago lo que he visto, y de una manera muy rápida, digamos, es que los barrios se han ido distanciando, o sea, se han ido conformando grupos muy claros, la verdad, ¿ah? Muy claro. Yo creo que eso no es un buen modelo de ciudad. ¿Qué está pasando aquí en Concepción, de aquí pensando a 20 años más? ¿Se están produciendo esas distancias, esas brechas? ¿Hay integración? ¿Y cuál es la política, bueno, del gobierno, la mirada de Techo al respecto? Esto ya es un tema más bien sociológico, cultural. ¿Qué han pensado? A ver, varias cosas. Respecto a construcción o generar proyectos inmobiliarios, la verdad es que por lo menos lo que atañe a la Comuna de Concepción ya no nos quedan casi lugares donde construir, salvo algunos espacios que están quedando camino a Palomares, y ya el sector rural de Concepción ya no nos queda más que crecer hacia arriba. Hacia arriba, ya. Claro. Y eso genera una serie de dificultades que están varias a la vista, lo ha manifestado también el intendente, el tema de los tacos, hay que buscar la manera de cortarlo, digamos, de no resolverlo de raíz, porque es muy difícil, eso pasa ya por un cambio probablemente cultural, pero sí tratar de entregar no solamente vivienda, sino que calidad de vida también. Claro, eso. Ahí la visión, hay que hacer un poquito de historia. En términos de regulación se supone que no se puede construir nada fuera del límite urbano, con un par de excepciones. Y es importante mencionar que el artículo 55, inciso 3 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, paradójicamente permite la construcción de condominios de vivienda social fuera del límite urbano. Y eso propició en los últimos 40 años la construcción de grandes conjuntos habitacionales de vivienda social alejados de la ciudad, alejados de la conectividad, de las redes sociales, de los nodos culturales que tenían, y más encima agrupando a la mayor cantidad de personas en el menor espacio posible. Eso generó guetos de pobreza importantísimos. Y hoy en día, una de las variables más importantes que tiene el Techo para poder construir vivienda social, y que lo hemos logrado, nosotros construimos en muy buenos terrenos. ¿Qué significa en terrenos bien ubicados, en terrenos cercanos a la ciudad. Pero el problema que tiene eso es que son terrenos mucho más caros. Hay que mencionar que en los últimos años el promedio del valor del metro cuadrado en el Gran Concepción ha subido un 20%. Y eso se debe al mercado inmobiliario, a la regulación que hoy en día existe. Y eso hace difícil muchas veces la construcción de condominios de conjuntos de vivienda social bien ubicados. ¿Cuáles son? Perdón, perdón, Seremi, la ignorancia, pero el tema del suelo, ¿cuáles son las categorías? ¿Urbano, agrícola? Claro, urbano y rural, por un lado, urbano, y uso agrícola y no agrícola. Ya, y después está este intermedio, por así decirlo. Claro, lo que pasa es que le encuentro mucha razón a Pablo en el sentido de que efectivamente, claro, todo lo que se proyecta en principio, digamos, como regla general, es urbanizar en el terreno, valga la redundancia, urbano. La ley general efectivamente contempla algunas excepciones, pero también se ha intentado hacer ciudad por vía de excepciones y vía Ministerio de Bienes Nacionales. Y ahí tenemos un problema grave, que son los famosos loteos brujos, que se le vende, una persona le vende a un comité, no le vende en propiedad, sino que le vende acciones y derechos a ciertas familias, y con la esperanza esas familias compran de poder el día de mañana regularizar y urbanizar, y la verdad es que esa situación no procede. Ya, pero a propósito de eso, es interesante, cuando uno va, cuando sale Concepción, ve unos letreros que dice, se venden parcelas, ¿ya?
bueno, y a alguien le puede interesar pensando en el futuro. ¿Qué requisitos tendrían que tener para saber que no se va a encontrar con ese problema, digamos, de que en el fondo no le están vendiendo el terreno, sino que le están cediendo un derecho? Es un tema ese. Claro, o sea, la recomendación siempre, además de asesorarse adecuadamente con un colega abogado, sobre todo el aviso para los comités, va en el sentido de tener cuidado con qué es lo que se compra. Porque no es lo mismo comprar un terreno, es decir, yo comité me hago dueño de un terreno, que yo hacerme dueño de acciones y derechos. Eso es lo primero. Ya. Y en segundo lugar, tener claridad de que en un espacio determinado rural se tiene que cumplir una serie de requisitos para que uno pueda efectivamente lotear. Ciertos requisitos de tamaño, ¿no es cierto? Y el día de mañana, si estamos pensando en urbanizar también, todo ese tipo de situaciones hay que revisarlas, porque uno como particular puede comprar acciones y derechos, en eso no se cae una irregularidad. El problema está cuando yo vendo 1000 acciones y derechos sobre un mismo terreno con la esperanza, y se juega muchas veces con los sentimientos de las personas, en orden a que ellos el día de mañana van a poder ahí regularizar, instalar su casa, urbanizar sin problema, y eso no es así. Perfecto. Una pregunta, ¿cómo se financia una persona que, ayudada por ustedes, se construye una vivienda? ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento? Básicamente el subsidio habitacional y el ahorro. Nosotros trabajamos con el decreto supremo Fondo Solidario de Elección de Vivienda, que es ¿Qué significa eso? la construcción, el subsidio que el Estado pone a disposición de las familias más vulnerables. Nosotros trabajamos con... ¿Cuál es el subsidio? ¿Cuáles son los requisitos para una persona vulnerable? Porque también hay personas que no están escuchando. El decreto está enfocado esencialmente en el 40% de la población más vulnerable, bajo la calificación ahí del registro social de hogares. Entonces, ¿eso significa un ingreso per cápita familiar de 50.000 pesos al mes? Más o menos aproximado. Es importante ahí, primer requisito, que vayan a la municipalidad y tengan actualizado su registro social de hogares. Ya. Y fuera de eso está el ahorro, que son 10 UF. O sea, 250.000 pesos. Aproximadamente también. Y un requisito importante es no tener una segunda vivienda. ¿Ya? Y ahí es importante, y es un problema que nosotros pudiésemos discutir también, que muchas veces hay familias que por ABC motivo han logrado titularidad de dominio en algún terreno específico, un terreno chiquitito, lo heredaste, tú tuviste algún tipo de propiedad, pero ese terreno no es urbanizable, no está dentro del límite urbano, no se va a poder construir nunca ciudad ahí. Y ahí la labor, yo creo, de los ministerios, sobre todo del Estado cuando tiene propiedad, es identificarlo y lograr darle calificación correcta, de modo de que la gente efectivamente o salga o se quede ahí con la posibilidad de vivir a futuro. Y eso se hace en la municipalidad. El registro social de hogares es en la municipalidad. Perfecto. Los demás requisitos son personales, obviamente, pero lo último es una cuestión que tiene que ir impulsada por los organismos públicos. Perfecto. Ahora, usted en estos 2 meses, ¿con qué inconvenientes se ha encontrado, o mejor dicho, con qué inconveniente ve que la gente se encuentra para acceder a regularizar su terreno, que parece que es el requisito básico para poder emprender la construcción de una casa? El principal, lo que estábamos comentando, estos loteos brujos o estas situaciones donde se compran terrenos que muchas veces están muy alejados incluso del urbano, y esta aspiración legítima por lo demás de aspirar a ser dueño de ese terreno y el día de mañana lotear y poder decir de aquí, desde la cerca hacia adentro, esto es mío. Y la verdad es que nosotros, como este decreto es especialísimo, es muy excepcional, está pensado solamente para aquellas situaciones excepcionales y no para hacer urbanismo, porque para hacer urbanismo tenemos la Seremi de Vivienda y Urbanismo con sus distintos planes y sus distintos lineamientos, y también el Servio. Una pregunta a ustedes dos, en todas estas políticas públicas, porque ustedes en el fondo trabajan en políticas públicas y tratan de influir. ¿Cómo entran, por ejemplo, las personas con capacidades diferentes? ¿Cómo entran los inmigrantes? ¿Cómo se planifica la ciudad pensando en mayores expectativas de vida, baja de la natalidad? ¿Cuáles son las reflexiones al respecto? Ahí
Primero, el techo cuando construye vivienda social se preocupa en todos los comités de vivienda de proveer de vivienda adecuada para todas las personas que tienen algún tipo de necesidad especial o discapacidad. Y hay ahí precisiones que tiene el decreto y cosas que nosotros también impulsamos, también desde la innovación. O sea que distinto una casa, por ejemplo, de una señora de 85 años, minusválida, que vive con su hija, que trabaja, es distinto a una casa con una familia, con papá, mamá, con 3 hijos. O sea, si ese es el caso, nosotros derechamente le vamos a hacer la puerta más grande, la vamos a hacer de un piso para que no tenga que subir un segundo piso, con todas las adecuaciones que sean necesarias y que estén dentro del decreto. Interesante, ¿eh? Ahí... Sí, no, en el caso de nosotros trabajamos mucho con convenios con el Ministerio de Desarrollo Social, con CONADI, para también ayudar en lo que es la regularización de ciertos terrenos indígenas también. El Ministerio del Deporte para regularizar clubes deportivos, canchas, y además convenios con FNDR, con cargo al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, para regularizar de forma gratuita, cumplió que sean ciertos requisitos en determinados casos. Y de eso, el grueso de nuestras regularizaciones son en esa situación. ¿Qué valor tiene regularizar un sitio, por ejemplo, para que la gente se haga una idea? Es absolutamente variable, pero puede ser 400.000 pesos, porque hay que hacer una serie de publicaciones, claro. En fin. No deja de ser. Ahí hay una pregunta muy interesante que usted planteó, monseñor. Por favor, gracias. Respecto de... menos una. Esta sí. Una ya, está bien. Respecto de cómo construimos esta ciudad bien pensada y bien planificada. Eso. Una de las grandes críticas hoy en día, creo yo, hacia la política urbana o planificadora es que los planes reguladores determinan zonificación, determinan uso esperado, pero no se le acompaña de inversión, por ejemplo, o no se acompaña de trabajo intersectorial para que los distintos ministerios, los distintos organismos, la distinta sociedad civil o privados incluso, apunten a generar proyectos que tengan alto impacto en la ciudad. Claro. Y por ejemplo, desde un punto de vista, como mencionaba James hace unos minutos, calculen, por ejemplo, dónde necesitaríamos vías troncales para que se construyeran calles mejor equipadas y más grandes, a lo mejor, que evitaran la congestión. Si puedo citar al señor Poduje, que es un arquitecto, Iván, planteaba, yo creo que muy precisamente, el alto impacto que genera el transporte en la reducción de la pobreza. Una persona que tiene que viajar 3 horas, por ejemplo, en Santiago, obviamente sufre afecciones en otros derechos sociales, como son la calidad de vida, las relaciones familiares, afectivas, etcétera, etcétera. Entonces, planificar una ciudad bien pensada requiere un trabajo intersectorial. Y ahí, por ejemplo, la capacidad que tiene Bienes Nacionales para visualizar su línea de terreno, que es algo que también comprometimos a nivel central con el gobierno hoy en día, la actualización del catastro y al menos un registro de los terrenos que hoy día existen, que son propiedad del fisco del Estado, es importantísima. Si la conectamos con las necesidades, por ejemplo, locales, desde las municipalidades, para la generación de proyectos de vivienda social, impactaríamos derechamente en la ciudad. Perfecto. Y un pequeño dato, lo dicen los arquitectos. Lo que más impacta en la ciudad es la vivienda. Sí, claro. Yo quería acotar de que la realidad local es bien distinta a lo que hay a nivel nacional, porque a nivel nacional, si uno va a la superficie del territorio nacional, un 52, casi 53% está en manos o es dueño, digamos, bienes nacionales y el fisco. Pero a medida que nos vamos acercando al centro del país, esa realidad cambia absolutamente. Acá estamos hablando de cerca de un 3% del territorio de la región en propiedad fiscal. Y de ese total, cerca de un 80% son reservas. Por tanto, la posibilidad real que tenemos de disponer de inmuebles es bastante acotada. Sí. El número de inmuebles es mucho. La última vez que revisé el catastro estábamos hablando de más de 2.500 inmuebles. 2.808 si la memoria no me traiciona. Y de esos de todo, terrenos, oficinas pequeñas en el centro, alejados, con ciertos problemas de regularidad o con ocupantes, de todo. Complicado, ¿eh? Ahí nosotros podríamos llegar a responder desde la Fundación con una propuesta muy concreta, que es de repente la generación de un banco de suelo protegido, en donde el Estado, planificando con claras líneas de inversión y con un claro objetivo de construir ciudad, adquiere terrenos y los destina especialmente a algunos fines.
Hay un caso que obviamente creo que hoy en día no se puede hacer derechamente porque hay impedimentos legales, pero que a lo mejor sí se podría hacer si nosotros tenemos la visión como país de España, donde se generan convenios urbanísticos. La regulación permite que se pueda compartir el gasto de la urbanización en terrenos que no están urbanizados y cuotas de esos terrenos se destinen a fines públicos, hospitales, equipamiento o vivienda social. Y parte de ese otro terreno se destine a fines de inversión privada. Un tema que lamentablemente no va a poder conversar porque el tiempo se nos acabó y aprovecho de agradecerle su presencia y su entusiasmo, es que a mí siempre me ha llamado la atención que hoy día hay una exacerbación por el consumo, pero nadie quiere que sus vertederos estén cerca de su casa. También hay una batalla, digamos, en contra de la delincuencia, pero cuando el Estado quiere construir una cárcel, nadie quiere que la cárcel esté cerca. Todos aspiran a tener celulares, pero nadie quiere que las antenas estén cerca. O sea, hay una relación, digamos, muy compleja con esta área y yo veo con un cierto pesar que al final siempre esos lugares terminan en los sectores más pobres. Yo siento que tenemos que mejorar mucho la solidaridad y hacernos cargo de estos temas entre todos. Yo no sé, en 2 palabras, qué opina de esta tesis que la dejo planteada porque se nos acabó el tiempo. Sí, efectivamente, esto es un fenómeno que no pasa solamente acá, sino que a nivel mundial, de que nadie en el fondo quiere los beneficios de vivir en una sociedad conectada, que soluciona su problema de residuos, pero no quiere sufrir los costos. Es un tema ese, ¿eh? Sí. Planificación urbana es la clave. Y ahí podemos ubicar dónde que nosotros queremos que estén las industrias peligrosas, los vertederos, etcétera, etcétera, enfocando la inversión en los terrenos, planificándolos de manera correcta y destinando el centro para lo que es más importante, las personas. Bueno, muy bien, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Quiero agradecerle y sobre todo a los estudiantes de Derecho que nos están viendo, no saquen ilusiones, pueden terminar en cualquier cosa con su profesión y además van a estar bastante contentos. Les tengo un regalo. Este es un interesante ensayo del profesor Agostino Molteni, el padre Molteni. Se llama Misericordia, una economía provechosa, y creo que va muy en la línea de lo que ustedes hacen. Muchas gracias. Yo quiero agradecer a nuestro alumno de Audiovisual y Multimedia, al Arzobispado y al Canal 9, Bio Televisión, que nos permite tener este programa que ha sido particularmente interesante. Muchas gracias. Canal 9 Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentaron Diálogo.